Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a continuar este miércoles con los estudios que estamos teniendo con el tema de conociendo la Biblia. Este sería el quinto estudio de este tema y el tercero con la subdivisión de los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que hace 15 días hablábamos del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el miércoles pasado estábamos hablando acerca de la siguiente división, que son los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hoy vamos a hablar acerca de los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vamos a ver unos detalles interesantes respecto a la forma en la que se aplica la poesía en la vida de los hebreos. Es interesante, es algo muy especial. Pero antes de todo ello me gustaría que tomáramos en cuenta una cita bíblica. La cita bíblica que quiero que tomemos en cuenta en este momento es el libro de los Salmos, en el capítulo 78, en el versículo 1. Precisamente dentro de uno de los libros poéticos quiero tomar en cuenta una cita que nos hable de una manera específica de la palabra, de las escrituras. Salmo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Ese es un sentido especial en la palabra de nuestro Dios, hablando de esa tercera división del Antiguo Testamento, y es precisamente los libros poéticos. Es importante, hablando de poesía, hablando de estos libros poéticos y de la poesía hebrea, es importante señalar que la poesía en la Biblia no se encuentra exclusivamente en los libros poéticos. Es decir, hay libros en la Biblia que tienen poesía. La poesía de los libros poéticos no es exclusivo de los libros poéticos. Es más, por el otro lado, tampoco todo lo que se dice en los libros poéticos es poesía. ¿Sí me explico? Tanto uno como el otro. Los libros poéticos son poesía, pero no contienen totalmente poesía. Y los libros que no son de los libros poéticos, hay muchos de los libros, de los otros libros, de las otras divisiones, que tienen poesía. Entonces son datos importantes que me gustaría mencionar de antemano. A este conjunto de libros poéticos también se les llama libros sapienciales, que tiene que ver con sabiduría. Cada uno de estos libros, aunque el que más resalta este término es precisamente el libro de Proverbios. Y otro dato importante que me gustaría mencionar antes de meterme en cada uno de estos libros es que la poesía hebrea no tiene métrica ni rima, a diferencia de muchas de las poesías, incluso entre lo que respecta a la poesía de nuestro idioma, en el idioma español. Entonces es interesante esto, porque no teniendo ni métrica ni rima, pues de alguna manera se pierde el sentido de lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero no por ello el idioma hebreo, la poesía hebrea, tiene algo muy especial. Por sobre todas las cosas se le considera como la obra maestra más grande de la literatura, a la poesía hebrea. Y vaya, son datos importantes que, como les decía, quería mencionar antes de meternos de lleno en cada uno de estos libros poéticos. Pero bueno, entremos en materia y vamos con Job. El libro de Job. Job es sometido a duras pruebas establecidas por Satanás y autorizadas por Dios para demostrar su fidelidad e integridad. Job, bíblicamente hablado, se menciona como una persona íntegra y una persona fiel a Dios y íntegra en su persona. Pero ven, aquí hay una prueba muy fuerte. Satanás quiere hacer todo lo posible para degradar la integridad y la fidelidad de este hombre, y Dios se la autoriza. Qué interesante es esto, y me gustaría que pusieran mucha atención en esto. Pero Dios se lo autoriza para demostrar su fidelidad y su integridad, y se logra el objetivo. Dentro de la poesía de este libro de Job, la poesía inicia en la conversación con sus amigos, los amigos de Job, que en este caso eran Elifaz, Bildad y Zofar, respondiéndole o reprendiéndole
a la situación que estaba viviendo, al haber perdido prácticamente todo, incluso haber perdido su salud. Continúa este proceso de la poesía con un joven que se integra a la conversación. En este caso el nombre de este joven es Eliú, y culmina o termina con Dios en escena en toda esta poesía del libro de Job. Y bueno, vamos al siguiente libro. El siguiente libro poético es el libro de los Salmos. Hay mucho que podemos sacar precisamente de este libro poético, el libro de los Salmos. En hebreo viene la palabra Teilim, que significa alabanzas, e incluso en el griego se traduce como salmo, y que se traduce como cantos. Realmente esos son los salmos. Los salmos son cantos, son alabanzas. Incluso hasta puede decir son himnos dirigidos a la misma persona de Dios. Es interesante también resaltar que la mitad de los salmos o de estos cantos fueron escritos por el rey David. Y bueno, se resaltan de una manera directa por lo menos 75 de los 150 salmos, es decir, el 50%, la mitad, son escritos por el rey David. También tenemos otros escritores. La otra mitad es escrito por otros escritores, otros compositores, que podría ser más que el término escritores, la palabra más apropiada sería compositores, porque no son escritos propiamente dichos, sino composiciones, cantos. Varios fueron escritos por los hijos de Coré, y otros más también por Asaf. Ustedes pueden ver varios cantos, varios salmos escritos por estos personajes. Ya por ahí se encuentra uno que otro escrito por personas como Etán, y otro incluso por Moisés. El caso de Moisés podemos encontrar en el Salmo número 90, precisamente este salmo escrito por Moisés. Y otros más que fueron anónimos, que no se menciona a un escritor. Por eso decía hace unos momentos que podemos considerar 75 salmos a David. Es decir, la mitad de los 150 salmos, pero mínimo pueden ser estos, porque algunos de los anónimos podrían ser incluso escritos también por el rey David. Por ahí se utilizan otros términos importantes en los salmos, seguramente ustedes los han notado, antes de la lectura de cada capítulo. Hay así como la frase salmo, como ya dijimos, significa canto, significa alabanza, están otros términos como la palabra oración. Ahí al principio de algunos salmos dice, por ejemplo, la oración de David. Conocemos el término, sabemos que la oración está relacionada con una conversación y plática con Dios, y eso está plasmado a través de un canto. Yo creo que en la actualidad muchos de los compositores cristianos también lo han manifestado de esta manera. Alguna oración plasmada a través de la letra en música, en canto. Y también hay otro término que se maneja mucho en estos términos, y es la palabra gradual. También se menciona gradual de David, gradual de cada uno de los personajes que escriben estas composiciones de estos cantos. La palabra gradual es un canto que sigue a algunas lecturas. Es decir, se canta, pero al mismo tiempo se leen ciertas lecturas, ciertos pasajes. A eso se refiere el término gradual. Este libro, podemos decir que de alguna manera muy similar al Pentateuco, que son 5 libros. Este libro, válgame la expresión, al mismo tiempo está dividido por 5 libros. Está dividido al mismo tiempo por 5 libros. El primer libro, o el libro 1, lo podemos encontrar del capítulo 1 al versículo 41, del capítulo 1 al capítulo 41 de los Salmos. Ahí incluso ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar. Cuando busquen en la Biblia, en el libro de los Salmos, pueden ver que del capítulo 1 al capítulo 41 dice el libro 1. Del capítulo 42 al capítulo 72 encontramos el libro 2. Del capítulo 73 al capítulo 83 encontramos el libro 3. El libro 4 lo encontramos a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 106. Y el libro 5 y último lo encontramos del capítulo 107
al capítulo 150. Ese es un dato interesante. No sé si ustedes se hayan dado cuenta al respecto de esto. Y si no, pues lo pueden consultar. Todo lo que les acabo de mencionar en este momento lo pueden consultar en el mismo libro de los Salmos, en la palabra de Dios. Algunos salmos fueron escritos a determinadas personas. Se puede decir que la gran mayoría, casi el 100%, fueron dirigidos a Dios, con ciertas características que mencionaremos después. Pero hubo algunos salmos que fueron escritos a determinadas personas. Por ejemplo, hay un salmo que se escribió dirigida a la persona de Salomón. No se sabe quién es el autor, pero muy probablemente este salmo fue escrito por su padre, el rey David. Y hay otro que fue escrito a los hijos de Coré. Si recordamos, los hijos de Coré son unos de los que escribieron más una gran cantidad de los salmos que se mencionan en este libro, y reciben uno escrito dirigido específicamente a ellos, a los hijos de Coré. Otro dato importante que puedo mencionar acerca del libro de los Salmos es que los salmos más largos en la Biblia están divididos por ciertas palabras. No sé si ustedes también los hayan ubicado. Por poner un ejemplo, está el libro de los Salmos, capítulo 119. No solamente es uno de los más largos, de hecho es el más largo, no solamente del libro de los Salmos, sino de toda la Biblia, el Salmo 119. Y hay unas letras que dividen, bueno, no letras, palabras que dividen estos salmos, especialmente Salmo 119. De hecho, las palabras que se mencionan son las letras del alefato hebreo. Desde la primera hasta la última letra en orden se menciona en este libro de los Salmos, el Salmo 100, especialmente en este Salmo 119. Bueno, le llamo alefato hebreo, haciendo un verbo cultural, porque el alefato hebreo es el que especifica al hebreo. Y digo alefato porque es Aleph, Bet, Gimel, las primeras letras que se mencionan en este alefato hebreo. Así como es en el griego, que erróneamente lo usamos nosotros, porque utilizamos el término alfabeto para definir nuestra forma de expresión en ese sentido. Pero el alfabeto pertenece al griego, porque el alfabeto viene siendo alfa, beta, gamma, delta y así sucesivamente. De ahí viene precisamente el término alfabeto. Lo que procede en nuestro idioma es el término abecedario. ¿Por qué? Habla de A, B, C, D, etc. Entonces, tomando en cuenta este verbo cultural, les damos en este punto. En términos generales, los salmos fueron escritos en alabanzas y agradecimientos a Dios. En términos generales, este es el punto principal del libro de los Salmos. Son cantos que fueron escritos para alabar y agradecer a Dios por su persona. Y bueno, pues pasamos al libro de Proverbios, otro de los libros poéticos. Este libro poético fue escrito por el rey Salomón. Bueno, la gran mayoría de los capítulos que se mencionan en este libro fueron escritos por Salomón. Para ser exactos, 29 de los capítulos del libro de Proverbios fueron escritos por Salomón. De hecho, los primeros 29, porque ya los últimos 2 fueron escritos por otros personajes. Por ejemplo, el capítulo 30 fue escrito por Agur. La misma palabra de Dios dice que Agur fue el escritor de este capítulo 30. Y en el capítulo 31 fue escrito por otro rey. Recordemos que Salomón fue rey. El otro rey que lo escribió fue Lemuel. El rey Lemuel escribe el capítulo 31 del libro de Proverbios. La palabra Proverbios en hebreo es la palabra mislei. Nos habla de la sabiduría y expresa un pensamiento, un consejo o una enseñanza. Cada vez que ustedes lean algún capítulo de este libro de Proverbios, estaremos percibiendo sabiduría de Dios, reflejado o expresado en pensamientos, en consejos y en enseñanzas. Así que si nosotros leemos el libro de Proverbios en diferentes tiempos, empezaremos a adquirir sabiduría en nuestra vida. Y lo más importante de esto es que no es cualquier tipo de sabiduría. Hablando de Salomón, el escritor de la mayoría de estos capítulos, él disertó entre botánica y zoología. Veamos quién fue Salomón. Salomón fue científico, fue gobernador,
fue comerciante, fue poeta, fue educador y hasta predicador. Todo esto fue Salomón, fue una persona llena de sabiduría. Y para escribir un libro relacionado con la sabiduría, tenía que haber sido escrito por una persona llena de sabiduría. Y este fue precisamente Salomón. Vaya, en términos generales, este libro nos permite aprender y practicar sabiduría. Y aquí resalta algo muy importante. Aprender y practicar sabiduría divina. Considerando que la sabiduría de Salomón viene de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Aquí nos dice la palabra de Dios y nos resalta lo que les estoy diciendo en este momento. Segundo de Crónicas 1, versículos 11 y 12 dice: Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Vean lo tremendo de esto. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. Así que al estar tomando en cuenta este libro de Proverbios, adquiriremos sabiduría, pero sabiduría divina. Vamos al siguiente libro. En cuarto lugar, vamos al libro de Eclesiastés. También fue escrito por el rey Salomón. Este sí lo escribió completamente él. La palabra Eclesiastés viene del hebreo, el mismo se pronuncia de igual manera, Eclesiastés, que significa miembro de la congregación o el predicador. Es interesante por qué se maneja ese término. De hecho, al principio de este libro se menciona el término predicador. En ese tiempo, Salomón ya era el rey más famoso y más poderoso de ese entonces, sin necesidad de provocar ninguna guerra con ninguna nación. Célebre por su sabiduría y riquezas, e incluso lleno de dotes literarios. Fue una persona muy reconocida en ese entonces cuando él escribió precisamente este libro de Eclesiastés. El tema del libro, de este libro de Eclesiastés, así a resumidas cuentas, el contenido general de este libro de Eclesiastés es cómo vivir mejor en un mundo de vanidad. De hecho, él menciona la frase al principio de la lectura de este libro. Dice: vanidad de vanidades. Así que la enseñanza es esta: cómo vivir mejor en un mundo de vanidades. Así que el tiempo de Salomón, que era de vanidad, aplica al tiempo actual. Qué tremenda es la vanidad, y qué mejor aprender a través de este libro de Eclesiastés a vivir de una manera apropiada en estos tiempos y conociendo a diferentes tipos de personas vanas o llenas de vanidad. Y bueno, pasamos a la última parte, libro número 5, que es el libro de Cantares, conocido también como Cantar de Salomón o el Cantar de los Cantares. Este es este libro. En términos generales, se relata la relación amorosa entre el rey y su esposa, la Sulamita, que se menciona muchos datos, muchos detalles respecto a esta relación dentro de este libro de Cantares. Pero se relata también dentro de este procedimiento, dentro del contenido de este libro, se relata la relación entre la persona de Jesucristo y la iglesia. Se encuentran en este poema referencias detalladas de Jesucristo y su relación con la iglesia. Este es en el sentido general el contenido de este libro de Cantares. Hay varios detalles interesantes que se resaltan. Incluso mucha gente ha utilizado ciertas frases de este libro de los Cantares para reflejar su amor hacia la pareja en el matrimonio, o reflejar su amor entre noviazgo. Entonces es algo muy, muy, muy significativo, algo muy especial este libro de Cantares. Y bueno, quiero terminar la referencia del contenido de esta tercera división del Antiguo Testamento, que son los libros poéticos, con lo siguiente: vemos con claridad lo hermosa y lo maravillosa que es la poesía hebrea y las grandes enseñanzas que traen a nuestra vida.
que bueno, esta enseñanza, esta instrucción ha sido de gran edificación y de grande bendición a todos nosotros. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor nos siga bendiciendo.